Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 256. Venerable Maestro, después de escuchar con toda atención y paciencia la científica exposición sobre el rayo de la creación, hemos observado que al referirse al primer orden, o sea, al protocosmos, menciona que el movimiento, la vida, corresponde a la primera ley, donde impera la libertad absoluta. Se nos ha dicho, siguiendo las palabras del gran Kabir Jesús, descubre la verdad y la verdad te hará libre. Debe entenderse siguiendo la ley de las analogías y las correspondencias, que para ser nosotros los hombres que nos movemos y tenemos nuestro ser en el sexto orden de mundos, o sea, en el microcosmos, para vivenciar la verdad y por tanto ser completamente libres, debemos pugnar por llegar a ser habitantes de esos mundos regidos por la única ley. Distinguidos señores y señoras, es indispensable comprender que a mayor número de leyes, mayor grado de mecanicidad y dolor. A menor número de leyes, menor grado de mecanicidad y dolor. Incuestionablemente, en el sagrado absoluto solar, en el sol central espiritual de este sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existe mecanicidad de ninguna especie y por lo tanto, es obvio que allí reine la más plena bienaventuranza. Ostensiblemente, debemos luchar en forma incansable por libertarnos de las 48, 24, 12, 6 y 3 leyes para regresar realmente al sagrado sol absoluto de nuestro sistema. 257. Maestro, se deduce por lo explicado anteriormente que los mundos de mayores leyes son más mecánicos y por lo tanto, lógicamente, más densos y materiales. ¿Quiere esto decir que los mundos infradimensionales o infernales ocasionarán mayor sufrimiento y que por esa razón se les llama la región de las penalidades y los castigos? Esta pregunta del auditorio me parece bastante interesante, y es claro que me apresuro a contestarla con el mayor agrado. Distinguido señor, quiero que usted sepa, y que todos entiendan, que a mayor número de leyes, mayor grado de mecanicidad y dolor. Las 96 leyes de la primera zona infernal resultan terriblemente dolorosas. Sin embargo, conforme tal número de leyes se multiplica en cada una de las zonas infradimensionales, también se multiplica el dolor, la mecanicidad, la materialidad y el llanto. 258. Venerable Maestro, hemos observado que anteriormente nos habla usted de los 9 círculos concéntricos en la región de las infradimensiones, los cuales corresponden a los 9 círculos de las supradimensiones del cosmos. Sin embargo, al referirse al rayo de la creación, solamente enumera y explica 7 cosmos. ¿No hay en ello alguna incongruencia? Honorable señor, es indispensable que usted haga una clara diferenciación entre los 7 cosmos, los 9 cielos y los 9 círculos dantescos de las infradimensiones naturales. Obviamente, los 9 cielos se encuentran relacionados, como ya hemos dicho, con las 9 regiones sumergidas bajo la epidermis de la Tierra. Esto lo vio Enoch, en estado de éxtasis, en el monte Moria, lugar donde edificara más tarde un templo subterráneo, con 9 pisos interiores para alegorizar el realismo trascendental de su visión. Es incuestionable que los 9 cielos se hallan plenamente concretados en las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno. Es claro que todos estos 9 cielos corresponden al deuterocosmos. Queda pues aclarado en su mente el hecho de que los 7 cosmos no son los 9 cielos. 259. Maestro, al decirnos usted que conforme se va bajando a mayor número de leyes, desde el primer cosmos hasta las regiones infernales, la mecanicidad, el automatismo, la materialidad, se hace cada vez mayor, nos hace pensar que al irnos alejando de las 3 leyes primarias, nos apartamos al mismo tiempo de la voluntad directa del Padre, quedando a nuestra propia y miserable suerte. ¿Este es el caso? Distinguido caballero, honorables damas que en este auditorio me escuchan, quiero que ustedes sepan en forma clara y precisa que más allá de todo este juego de mundos que forma nuestro sistema solar, resplandece glorioso el sagrado absoluto solar. Es indubitable que, en el sol central espiritual, gobernado por la única ley, existe la felicidad inalterable del eterno Dios viviente. Desafortunadamente, conforme nosotros nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor. Obviamente, en el cosmos de 3 leyes, la dicha es incomparable, porque la materialidad es menor. En esa región, cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior tan solo 3 átomos del absoluto. Qué distinto es el tercer cosmos. Allá, la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior 6 átomos del absoluto. Penetremos en el cuarto cosmos. Allí encontramos más densa la materia, debido al hecho concreto de que cualquiera de sus átomos posee en sí mismo 12 átomos del absoluto. Concretemos un poco más. Si examinamos cuidadosamente el planeta Tierra, veremos que cualquiera de sus átomos posee en su naturaleza íntima 24 átomos del absoluto. Especificando cuidadosamente, estudiemos en detalle cualquier átomo del organismo humano y percibiremos dentro de él, mediante la divina clarividencia, 48 átomos del absoluto. Bajemos un poco más y entremos en el reino de la más cruda materialidad, en los mundos infiernos, bajo la corteza del planeta en que vivimos, y descubriremos que en la primera zona infradimensional, la densidad ha aumentado espantosamente, porque cualquier átomo inhumano posee dentro de su naturaleza íntima 96 átomos del absoluto. En la segunda zona infernal, todo átomo posee 192 átomos. En la tercera, todo átomo posee en su interior 288 átomos del absoluto, etcétera, etcétera, aumentando así la materialidad en forma espantosa y aterradora. Al sumergirnos dentro de leyes cada vez más complejas, obviamente nos independizamos en forma progresiva de la voluntad del absoluto y caemos en la complicación mecánica de toda esta gran naturaleza. Si queremos reconquistar la libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y tantas leyes y volver al Padre. 260. Querido maestro, si no se hace la voluntad divina en el microcosmos hombre, entonces, ¿por qué se dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? Distinguido caballero, en el sagrado absoluto solar, como ya hemos dicho, solo reina la única ley. En el cosmos de las 3 leyes, aún se hace la voluntad del Padre, porque todo está gobernado por las 3 leyes fundamentales. Sin embargo, en el mundo de las 6 leyes, ya existe fuera de toda duda una mecanicidad que en cierto sentido la hace independiente de la voluntad del absoluto. Piense usted ahora en los mundos de 24, 48 y 96 leyes. Es obvio que tales órdenes de mundos, la mecanicidad se multiplica independientemente del sagrado absoluto solar. Esto, claro,
daría paso como para decir que el Padre queda excluido de toda creación. Sin embargo, es bueno que todos sepan que toda mecanicidad está previamente calculada por el sagrado Sol absoluto, ya que no podrían existir las distintas órdenes de leyes y los diversos procesos mecánicos, si así no hubiera sido dispuesto por el Padre. Este universo es un todo dentro de la inteligencia del sagrado absoluto solar, y estos fenómenos se van cristalizando en forma sucesiva, poco a poco. ¿Entendido? 261. Maestro, ¿nos podría usted decir la razón por la cual relaciona el 7 en las leyes de la creación, el organismo humano y los mundos? ¿Es una tradición o es realmente una ley? La pregunta que hace el caballero merece una respuesta inmediata. Quiero que todos ustedes, señores y señoras, comprendan con entera claridad meridiana lo que son las leyes del 3 y del 7. Es urgente que sepan que los cosmocratores, creadores de este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, cada uno, bajo la dirección de su divina madre Kundalini cósmica particular, trabajó en la aurora de la creación, desarrollando en el espacio las leyes del 3 y del 7, a fin de que todo tuviera vida en abundancia. Solo así pudo existir nuestro mundo. No es pues extraño que todo proceso cósmico natural se desenvuelva de acuerdo con las leyes del 3 y del 7. En modo alguno debe parecernos algo insólito el que tales leyes se hallen correlacionadas en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, en el microcosmos y en el macrocosmos, en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Pensemos por un momento en los 7 chakras de la espina dorsal, en los 7 mundos principales del sistema solar, en las 7 rondas de que habla la teosofía antigua y moderna, en las 7 razas humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos gigantescos procesos septenarios, toda séptuple manifestación de vida, tiene por base siempre las 3 fuerzas primarias, positiva, negativa y neutra. ¿Entendido? 262. Maestro, ¿por qué cuando habla de la creación de los mundos, seres o galaxias, se expresa en términos tales como es claro, es indubitable, es obvio, es natural, etcétera? ¿En qué se basa para decirlo con tal seguridad? Veo allá en el auditorio que alguien ha hecho una pregunta bastante interesante, y siento agrado en responderle. Señores y señoras, quiero que ustedes sepan en forma concreta, clara y definitiva que existen 2 clases de razón. A la primera la denominaremos subjetiva, a la segunda la calificaremos como objetiva. Incuestionablemente, la primera tiene por fundamento las percepciones sensoriales externas. La segunda es diferente, y solo se procesa de acuerdo con las vivencias íntimas de la conciencia. Es obvio que detrás de los términos citados por el caballero se encuentran realmente los diversos funcionalismos de mi propia conciencia. Utilizo tales palabras del lenguaje como vehículos específicos en mis conceptos de contenido. Con otras palabras, pongo cierto énfasis para decirle al caballero y al honorable auditorio que me escucha lo siguiente. Jamás utilizaría las palabras citadas por el Señor si antes no hubiese verificado con mis poderes conscientivos, con mis facultades cognoscitivas trascendentales, la verdad de todo lo que estoy afirmando. Me gusta usar términos precisos con el propósito de hacer conocer ideas exactas. Eso es todo. 263. Venerable Maestro, usted mencionó en su anterior exposición la aurora de la creación. ¿Nos podría explicar en qué época funcionó y de quién fue la obra? Distinguido caballero, en la eternidad no hay tiempo. Quiero que todos los que en esta noche han asistido a nuestra plática comprendan perfectamente que el tiempo
no tiene un fondo real, un origen auténtico, legítimo. Ciertamente, y en nombre de la verdad, debo decirles a ustedes que el tiempo es algo meramente subjetivo, que no posee una realidad objetiva, concreta y exacta. Lo que existe realmente es la sucesión de fenómenos. Sale el sol y exclamamos, son las 6 de la mañana. Se oculta y decimos, son las 6 de la tarde, han transcurrido 12 horas. Pero, ¿en qué parte del cosmos están esas horas? ¿Ese tiempo? ¿Podemos acaso agarrarlo con la mano, ponerlo sobre una mesa de laboratorio? ¿De qué color es ese tiempo? ¿De qué metal o sustancia está hecho? Reflexionemos, señores, reflexionemos un poco. Es la mente la que inventa el tiempo, porque lo que verdaderamente existe, en forma objetiva, es la sucesión de fenómenos naturales. Desgraciadamente, nosotros cometimos el error de ponerle tiempo a cada movimiento cósmico. Entre el salir y el ocultarse el sol, ponemos nuestras queridas horas, las inventamos, las anotamos al movimiento de los astros, mas estas son una fantasía de la mente. Los fenómenos cósmicos se suceden unos a otros, dentro del instante eterno de la gran vida en su movimiento. En el sagrado sol absoluto, nuestro universo existe como un todo íntegro, unitotal, completo. En él se procesan todos los cambios cósmicos dentro de un momento eterno, dentro de un instante que no tiene límites. Resulta palmario y manifiesto que al cristalizarse los distintos fenómenos sucesivos de este universo, deviene a nuestra mente, desgraciadamente, el concepto tiempo. Tal concepto subjetivo es siempre puesto entre fenómeno y fenómeno. Realmente, el logo solar, el demiurgo arquitecto del universo, es el verdadero autor de toda esta creación. Sin embargo, no podemos ponerle una fecha a su obra, a su cosmogénesis, porque el tiempo es una ilusión de la mente, y esto está mucho más allá de todo lo meramente intelectivo. Infierno, o los mundos infiernos, existen desde toda la eternidad. Recordemos aquella frase del Dante en su Divina Comedia. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo, no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. 264. Venerable Maestro, según he podido darme cuenta, el Maestro G coloca al mundo de las 96 leyes en la Luna. En cambio, usted afirma que esa región se encuentra bajo la epidermis del organismo planetario en que vivimos. ¿Podría explicarme la razón de esta divergencia de conceptos? Honorable señor, me apresuro a dar respuesta a su pregunta. Ciertamente, el maestro G piensa que el rayo de la creación termina en la luna, y yo afirmo, en forma enfática, que éste concluye en los mundos sumergidos, en el infierno. La luna es algo diferente, distinguidos señores. Pertenece al pasado día de la creación. Es un mundo muerto, es un cadáver. Los viajes de los astronautas a nuestro satélite han venido a demostrar en forma contundente y definitiva el hecho irrefutable de que la luna es un mundo muerto. No sé cómo el maestro G se equivocó en sus cálculos. Cualquier luna del infinito espacio es siempre un cadáver. Desafortunadamente, el maestro G creyó firmemente que en nuestro sistema la luna era un mundo nuevo que surgía del caos, que nacía. En un pasado día cósmico, la luna tuvo vida en abundancia, fue una maravillosa tierra del espacio, pero ya murió. En un futuro, habrá de desintegrarse totalmente. Eso es todo.
265. Querido maestro, de acuerdo con el maestro G, nuestro satélite, la Luna, se originó por un desprendimiento de materia terrestre debido a las fuerzas magnéticas de atracción tremendas dentro de las leyes de gravedad, formándose un mundo nuevo donde seguramente ingresan las almas perdidas a sufrir en esas regiones infradimensionales del Averno. ¿Quiere decir, maestro Samael, que el maestro G llegó a esa conclusión porque sus facultades cognitivas eran pobres? Escucho la pregunta del Señor y es claro que siento placer en contestarle. En modo alguno quiero subestimar las facultades psíquicas del maestro G. Obviamente, cumplió una misión maravillosa y su labor es espléndida. Sin embargo, el hombre tiene derecho a equivocarse. Es posible que él tomara esa información relacionada con Selene, de alguna leyenda, de alguna fuente, de alguna alegoría, etcétera, etcétera. En todo caso, nosotros afirmamos en forma enfática lo que nos consta, lo que hemos podido verificar por sí mismos, directamente, sin menospreciar la labor de ningún otro maestro. Que de alguna colisión entre la Tierra y otro planeta haya partido la Luna, o que ella haya emergido del Pacífico, como sostiene otro respetable maestro, son conceptos que respetamos, pero que nosotros no hemos evidenciado prácticamente. Afirmo en forma contundente y con cierto énfasis, y me limito exclusivamente a exponer con mi razón objetiva lo que por mí mismo he podido ver, oír, tocar y palpar. Jamás en todo el cosmos hemos llegado a saber que alguna luna se convierta en un mundo habitable. Cualquier iniciado bien despierto sabe por experiencia directa que los mundos, como los hombres y las plantas y todo lo que existe, nacen, crecen, envejecen y mueren. Es ostensible que cualquier planeta que fallece, de hecho y por derecho propio, se convierte en un cadáver, en una luna. Nuestro planeta Tierra no será una excepción, y pueden estar ustedes seguros, señores y señoras, que después de la séptima raza humana se convertirá también en una nueva luna. Seamos pues exactos. Yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. Tenemos métodos, sistemas y procedimientos mediante los cuales podemos y debemos ponernos en contacto con esos mundos infiernos. Entonces reconoceremos el realismo de la Divina Comedia del Dante, quien ubica el infierno bajo la epidermis del planeta Tierra. 266. Querido maestro, por todo lo que usted acaba de exponer, parece ser, si no me equivoco, que eso es precisamente lo que quiso decir el señor Krishna cuando habló de la transmigración de las almas. Y también el maestro Pitágoras, cuando se refirió a la metempsicosis. ¿Esto es así? Escucho la palabra del caballero que hizo la pregunta y es claro que me apresuro a responderla. Amigos, señoras, ciertamente esto que estoy afirmando esta noche tiene documentación en la India y en Grecia. La primera con la maravillosa doctrina expuesta por aquel antiguo avatara indostán llamado Krishna, y en la segunda, la doctrina de Pitágoras. Obviamente, la metempsicosis de aquel gran filósofo griego y la doctrina de la transmigración de las almas, enseñada por el avatara hindú, son idénticas en la forma y en el fondo. Desafortunadamente, las gentes tergiversan la enseñanza y por último la rechazan en forma arbitraria. 267. Maestro, lo que no comprendo es la razón por la cual distinguidas figuras reconocidas como maestros, tales como la señora Elena Petronina Blavatsky y Charles Ledbetter, al igual que Annie Besant, fundadores de la Sociedad Teosófica y personas con facultades de clarividencia, clariaudiencia y otros poderes, nunca repararon en los hechos que tanto el gran Kabir Jesús como Krishna, Pitágoras y usted, maestro Samael, han enseñado, sino por el contrario,
han preconizado en sendos tratados del gran reconocimiento en el mundo de las escuelas pseudoesotéricas, que el hombre inexorablemente camina por la vía ascendente de la evolución, hasta que algún día, en el correr de los tiempos, llega a la perfección y a ser uno con el Padre. ¿Puede explicarnos tal incongruencia? Escucho a un señor que hace una pregunta muy importante, y es incuestionable que me apresuro a responderle en la mejor forma. Ciertamente, las leyes de la evolución y de la involución trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. Es indubitable que a toda subida le sucede una bajada, a todo ascenso un descenso. Sería pues absurdo suponer que la ley de la evolución fuese algo diferente. Si ascendemos por una montaña, indudablemente llegaremos a la cima. Después habremos de descender. Así es la ley de la evolución y de la involución, mis queridos hermanos. Estas dos grandes leyes constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Si cualquiera de estas dos leyes dejase de funcionar siquiera un momento, se paralizarían, de hecho, todos los mecanismos naturales. Hay evolución en el grano que germina, crece y se desarrolla. Existe involución en el vegetal que se marchita y muere. Hay evolución en la criatura que se desarrolla dentro del vientre materno, en el niño que nace, en el adolescente, en el joven. Existe involución en aquel que envejece y muere. Los procesos evolutivos e involutivos se hallan completamente ordenados dentro de esta gran creación. Desgraciadamente, aquellos que se han embotellado en el dogma de la evolución no son ya capaces de comprender los infinitos procesos destructivos y decadentes de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Ni la evolución ni la involución podrán llevarnos jamás a la autorrealización íntima del ser. Si nosotros de verdad queremos liberarnos, si en forma seria anhelamos la auténtica felicidad, necesitamos en forma urgente e inaplazable meternos por la senda de la revolución de la conciencia. No está de más enfatizar la idea trascendental y trascendente de que no es posible llegar a la gran realidad mientras giremos incesantemente con la rueda del samsara. ¿De qué sirve, señores y señoras, retornar incesantemente a este valle de lágrimas, evolucionar e involucionar constantemente y bajar una y otra vez a los mundos infiernos? Es nuestro deber despertar conciencia para ver el camino que ha de conducirnos con precisión absoluta a la liberación final. Incuestionablemente, muchas preclaras inteligencias del saber oculto transmitieron a la humanidad a finales del siglo pasado y principios del presente una enseñanza elemental sencilla. Es claro que tales personas solo se propusieron enseñar públicamente las primeras letras de la doctrina secreta. Entonces no se detuvieron demasiado en el análisis de las leyes evolutivas e involutivas. Ya Rudolf Steiner, en 1912, aseveró que ellos, los iniciados de aquella época, solo habían entregado una enseñanza incipiente, elemental, pero que más tarde se daría a la humanidad una doctrina esotérica superior, de orden trascendental. Ahora nosotros estamos entregando este tipo de doctrina esotérica superior. Es pues indispensable no condenar o criticar a aquellos que en el pasado trabajaron en forma alguna por la humanidad. Ellos hicieron lo que pudieron. Ahora debemos nosotros dilucidar y aclarar. 268. Maestro, usted decía que algunas mónadas tienen interés en la autorrealizarse y otras no, a pesar de que todas emanan del absoluto. Yo conceptuaba que todas tenían el deber de buscar su autorrealización. ¿Podría explicarme un poco más sobre esto? Escucho la palabra de un joven y con el mayor gusto voy a responder. Ante todo, amigos, quiero que comprendáis
que lo divinal, Dios, el espíritu universal de vida, no es dictatorial. Si eso que es lo real, si eso que es la verdad, si eso que no es del tiempo fuese de tipo dictatorial, ¿qué suerte podríamos nosotros aguardar? Amigos, Dios respeta asimismo su propia libertad. Con esto quiero decirles que, dentro del seno de lo divinal, no existen dictaduras. Toda chispa virginal, toda mónada, tiene plena libertad para aceptar o rechazar la maestría. 269. Maestro, ¿podríamos decir que la mónada es responsable de que la esencia vaya al infierno? Veo en el auditorio a una dama que con toda sinceridad me ha hecho una pregunta, y es evidente que me alegra responderle. Señores y señoras, cuando una mónada divinal quiere la maestría, es ostensible que lo logra trabajando incesantemente a la esencia desde adentro, desde lo más profundo. Resulta palmario y manifiesto que si la mónada no está interesada por la maestría, jamás despertará, en la esencia incorporada, ninguna aspiración íntima. Obviamente, en este caso, la esencia desprovista de todo anhelo, enfrascada en el ego, embutida entre el mí mismo, ingresará a los mundos infiernos. Así pues, respondo en forma enfática diciendo: la mónada sí es culpable del fracaso de toda esencia. Si la mónada trabajara la esencia realmente, profundamente, es incuestionable que esta última jamás descendería fracasada al Tártarus. 270. Maestro, me aterra pensar que tuviera mi esencia que pasarse en un sufrimiento durante 108 vidas multiplicadas por 3000, o sea 324.000 existencias humanas, para que al final de cuentas llegue a vivir en el absoluto en forma de una mónada fracasada, o sea, sin autorrealización. En estas circunstancias, bien vale la pena hacer todos los esfuerzos y sacrificios posibles por autorrealizarse, por más sufrimientos que esto implique, ya que no son absolutamente nada en comparación con los que la naturaleza me impondrá si escojo el camino del fracaso. ¿No lo cree usted así? Distinguido señor, gran amigo, permítaseme decirle en forma enfática que toda chispa divinal, que toda mónada, puede elegir el camino. Es indubitable que en el espacio infinito existen trillonadas de mónadas absolutamente inocentes, más allá del bien y del mal. Muchas de estas intentaron lograr la maestría, desafortunadamente fracasaron. Millonadas de otras jamás quisieron la maestría. Ahora, sumergidas entre el seno del Espíritu Universal de Vida, gozan de la auténtica felicidad divina, porque son destellos de la divinidad. Desafortunadamente no poseen la maestría. El caballero que hace la pregunta es claro que tiene enormes inquietudes. Esto se debe a que su mónada interior lo anima y lo trabaja incesantemente. Su deber es, pues, marchar con firmeza por la senda del filo de la navaja, hasta lograr la autorrealización íntima del ser. 271. Maestro, se debe a esto que a muchas personas que se les habla de las enseñanzas gnósticas, a pesar de que captan perfectamente lo que les explicamos, no se deciden a seguir por el camino de la revolución de la conciencia. ¿Quiere decir que su mónada no las trabaja para que sigan por el camino de la autorrealización? Necesitamos reflexión profunda para enfocar esta cuestión desde diversos ángulos. Sucede que a muchas mónadas les agrada marchar lentamente con el riesgo de que sus esencias fracasen en cada ciclo de humanas existencias. Otras prefieren trabajar a sus esencias en forma intermitente, de cuando en cuando. Y por último, tenemos mónadas que definitivamente no trabajan a su esencia jamás. Es, pues, este el motivo por el cual no todas las personas que escuchan la enseñanza la aceptan realmente. Sin embargo, es conveniente saber
que alguien que, por ejemplo, en la presente existencia no aceptase el Evangelio de la nueva era de Aquarius, podría aceptarlo en vidas subsiguientes, siempre y cuando no haya llegado todavía a las 108. 272. Maestro, estas mónadas que jamás están interesadas por trabajar a su esencia, ¿pertenecen nada más al planeta Tierra? ¿O también existen en otros planetas? Joven amigo, recordad la ley de las analogías filosóficas, la ley de las correspondencias y de la numerología. Tal como es arriba, es abajo. La Tierra no es el único planeta habitado del espacio estrellado. La pluralidad de los mundos habitados es una tremenda realidad. Esto nos invita a comprender que las mónadas de otros planetas también gozan de plena libertad para aceptar o rechazar la maestría. Personalidad es diferente. Con esto quiero decir en forma enfática lo siguiente. No todas las humanas personalidades existentes en los otros mundos habitados del espacio infinito han caído tan bajo como nosotros los habitantes de la Tierra. Amigos, en las diversas esferas del infinito existen humanidades planetarias maravillosas, que marchan de acuerdo con las grandes leyes cósmicas. Empero, repito, no todas las mónadas quieren la maestría. Infiernos existen en todos los mundos, en todas las galaxias, mas no todos los infiernos planetarios están habitados. El Sol, por ejemplo, es un astro maravilloso que con su luz ilumina a todos los planetas del sistema solar de Ors. Resulta interesante saber que los mundos infiernos del astro rey están completamente limpios. Obviamente, en este brillante sol no es posible encontrar fracasos cósmicos. Ninguno de sus habitantes marcha en la involución sumergida. Las criaturas que viven en el astro rey son completamente divinas, espíritus solares. Es conveniente no olvidar que cualquier unidad cósmica que surge a la vida posee inevitablemente un reino mineral sumergido entre las infradimensiones naturales. Existen mundos cuyo reino mineral sumergido está densamente poblado, entre ellos nuestro planeta Tierra. Esto indica, señala, el fracaso de muchas mónadas. Necesitamos, sin embargo, ahondar un poco más en esta cuestión y entender con plena claridad que el descenso de cualquier esencia a la morada horripilante de Plutón no siempre significa fracaso definitivo. Es ostensible que el fracaso final solo es para las esencias, para las mónadas que no lograron la autorrealización íntima en 3000 ciclos o periodos de existencias. Mejor dijéramos, en 3000 vueltas de la rueda del samsara. Pues al llegar a la última de estas, como ya he dicho tantas veces, las puertas se cierran. 273. Maestro, por todo lo que usted acaba de exponer, parece ser, si no me equivoco, que eso es precisamente lo que quiso decir el señor Krishna cuando habló de la transmigración de las almas, y también el maestro Pitágoras, cuando se refirió a la metempsicosis. ¿Esto es así? Ciertamente, esto que estoy afirmando esta noche tiene documentación en la India y en Grecia. La primera con la maravillosa doctrina expuesta por aquel antiguo avatar indostán llamado Krishna, y en la segunda, la doctrina de Pitágoras. Obviamente, la metempsicosis de aquel gran filósofo griego y la doctrina de la transmigración de las almas enseñada por el avatara hindú son idénticas en la forma y en el fondo. Desafortunadamente, las gentes tergiversan la enseñanza y por último la rechazan en forma arbitraria. 274. Nos ha explicado usted, maestro, que en la primera región subterránea sublunar, denominada limbo, habitan las almas de los que no han sido bautizados, entendiéndose por bautismo un pacto de magia sexual, lo que me mueve a hacer la siguiente pregunta. ¿Acaso todos los seres que no han practicado magia sexual penetran a dicha región automáticamente al desencarnar? Quiero que ustedes comprendan que la primera región sumergida es como la antesala del infierno.
Obviamente viven allí las sombras de nuestros seres queridos, millones de seres humanos que jamás transmutaron las aguas seminales en el vino de luz, de la alquimia. Son pocas aquellas esencias, aquellas almas, que después de la muerte logran realmente unas vacaciones en los mundos superiores. Es indubitable que la mayor parte de los seres humanos retornan de inmediato a un nuevo organismo humano, pasado una temporada en el limbo antes de reincorporarse nuevamente. Sin embargo, debido al estado crítico en que actualmente vivimos, innumerables fallecidos se sumergen definitivamente en los mundos infiernos, pasando por las esferas tenebrosas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La última de estas regiones es definitiva. Allí pasan los perdidos por la desintegración final, la muerte segunda, tan indispensable. Gracias a esta espantosa aniquilación, la esencia, el alma, logra liberarse de las regiones del Tártarus para ascender a la superficie planetaria y reiniciar una nueva evolución, que habrá de recomenzar inevitablemente desde el reino mineral. 275. ¿Cómo debe entenderse lo que en el lenguaje de la Iglesia romana se dice, que al limbo entran los niños inocentes? Distinguido amigo, esto de los niños inocentes hay que entenderlo en forma simbólica, alegórica. Interprétese la palabra inocente no en su forma prístina original, sino como ignorancia radical. Ciertamente, aquel que desconoce los misterios del sexo es ignorante, aunque presuma de sabio y posea una vasta erudición. Recuerde que hay muchos ignorantes ilustrados, que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran.